La palabra adoración proviene de una palabra hebrea que no es tan fácil escribir y tampoco de pronunciar, pero es la palabra lehistahabot, que significa doblarse. Esa es adoración, doblarse hasta besar el suelo con la boca. No hay intercesor sin adoración. La adoración es elemento trascendental del intercesor. La palabra adoración, le decía, viene del hebreo, lehistahabot. No sé si quiere que se la deletree, pero significa doblarse hasta besar el suelo con la boca. ¿Sí? Se la voy a deletrear. La palabra se escribe L-E. Hilda, por favor, escríbelo allí en el chat. L-E-H-I-S-T-A-J-A-V pequeña o V de vaca, V-O-T. Lehistahabot significa doblarse hasta besar el suelo con la boca. De allí es que dije L-E, por eso es que me toma mucho tiempo. L-E, exacto, ahí le escribió María Carmona, así es. No, Rosa Vargas, creo que está bien, pero es pegado, no es despegado. Como le escribió María Carmona, si lo puedes volver a reenviar el mensaje, María Carmona, en la palabra. Es de allí donde viene la postura. La postura tiene que ver con la posición corporal que tú asumes cuando tú adoras. Mira, hay gente que es quebrantada por la palabra, por el espíritu, pero todavía tienen tanto orgullo en el corazón que son incapaces de arrodillarse. ¿Sí? Entonces, esta palabra representa dos cosas. Representa dos cosas. Número uno, una postura física de rendición. Todavía a mí me cuesta ver gente en la iglesia arrodillada. No se arrodillan. Es una postura física de rendición. ¿Sí? Una postura de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que representamos. ¿Sí? Y número dos, es una actitud del corazón de rendir de lo que uno es, de lo que se tiene, de lo que se representa. Es una postura de humillación ante aquel a quien realmente estamos adorando. Ahora, la adoración del intercesor tiene tres aspectos y eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Lo cultural como aspecto número uno, eso tiene que ver con lo que usted hace para Dios, un estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, un estilo de vida en el adorador, en el intercesor adorador.
en el aspecto cultural como estilo de vida tiene que ver con orar, tiene que ver con diezmar y tiene que ver con ofrendar. No existe un intercesor efectivo sin que ore, ofrende y diezme. Y se lo puedo demostrar. Y aquí es donde se tranca hasta la mensajería del texto, porque le estoy hablando de lo que a muchos todavía les duele, de lo que muchos todavía no han sanado, pero de lo que muchos todavía esperan, que es gente que no diezme, una gente que no ofrende, porque diezmo y ofrenda no es lo mismo. ¿Sí? Si usted agarró $1,000, usted sabe que $100, el 10%, no te pertenece. Tú no puedes decir que está sujeto bajo autoridad si usted no diezma. Usted no puede decir que está sujeto bajo autoridad si usted no ofrenda. Y la ofrenda es voluntaria, como propuso en el corazón. ¿Sí? Por eso es que adorar es doblarse hasta besar el suelo con la boca, ¿sí? Y si nosotros estamos en esa posición, no orar, de interceder, porque eso representa la parte cultural en el reino de Dios. Es una cultura. La ofrenda, el diezmo, el orar, es una cultura de los hijos de Dios, ¿sí? Y ahí no hay nada. Ahí no hay nada que se argumente contra las primicias, no hay nada que se argumente contra los pactos, no hay nada. Y el que tiene argumentos no es libre, no escribe, no dice absolutamente nada. ¿Sí me está entendiendo? Porque son los que esperan todo de parte de Dios en esa área a causa de obedecer nada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Entienden? Entonces, yo conozco gente, se lo voy a volver a decir, yo conozco gente hoy en día que están en el cementerio, que están muertos, ¿sí? Y que se pasaron toda una vida orando y ayunando para que Dios les bendijera en la finanza y se murieron sin ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Por qué? Porque solo oraban y ayunaban, pero no obedecían principios financieros del reino de Dios. O sea, una persona que es una tuerca, un pichirri, un tacaño, con la finanza que le pertenecen a Dios, que ni siquiera como gratitud puede darle a Dios lo que a Dios le pertenece, nunca podrá ser un adorador. Jamás, jamás. ¿Sí? Porque, ¿qué dijo el Señor? Que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable para el Señor, como ofrenda, que es vuestro culto racional. Así es sencillo. Quien anda, amados, pensando en lo que le va a faltar, por lo que tiene que entregarle a Dios, por lo que tiene que ofrendar en la iglesia, es una persona que no ha sido regenerada, es una persona que no ha sido transformada. Amado, usted puede tener revelaciones estratosféricas, usted puede tener revelaciones en sueños, Dios puede hablarle a lo que sea, pero si usted no diezma, usted no ofrenda, usted no da primicia, usted no es un adorador. Eso lo dice, le lo enseña la palabra como principio. Así de sencillo. Por eso hay que romper la estructura. ¿Por qué? Porque yo tengo personas que yo he conocido, valga la redundancia, yo he conocido personas que hasta quieren cantar porque creen que la adoración es cantar. Quieren cantar y no diezman y no ofrendan. ¿Dónde va a llegar ese cántico? ¿Dónde? A ninguna parte. A ninguna parte. ¿Sí o no? Porque muchas veces lo que se hace es alimentar el ego. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es alimentar en las emociones. Pero el cielo no se mueve con ego ni con emociones. El cielo se mueve es con obediencia, y el cielo se mueve es con una vida de ofrenda, con una vida consagrada,
Por eso quien realmente ofrenda su corazón al Señor no va a tener problema de ofrendar su dinero, no va a tener problema de diezmar, no va a tener problema de dar para Dios lo que a Dios le pertenece, porque adoración es sacrificio, y no hay sacrificio sin dolor, no hay sacrificio sin ofrenda. ¿Sí? Necesitamos tener legalidad en el reino de Dios. Ahora, si usted, porque mira, Satanás es malo. Si usted necesita saber si nosotros como pastores, como padres espirituales, como hijos, diezmamos o no, yo no tengo problema en traer a mi apóstol a esta sala para que dé testimonio, porque nosotros también diezmamos, nosotros también lo hacemos. Porque le vuelvo a repetir, no existe adoración sin sacrificio. No existe, no se engañe. Adoración no es que usted se metió en el cuarto en la noche, en la madrugada, a cantar canciones o a orar solamente. No, a interceder es adorar, y adorar es obedecer. No existe una desconexión de ninguno de esos elementos. ¿Sí? Número dos. Ser sirve por amor. Y cuando se ama de verdad, el servicio se vuelve un placer, no un sacrificio. Por eso es que hay gente que dice, no, yo me voy de este ministerio, o yo me voy, ya yo no sigo sirviendo. Simplemente nunca amó el servir, nunca amó el servir. Y por eso tienen tantos problemas en sus propios hogares, porque en el hogar también hay que servir. En el hogar hay que servir. En el hogar hay que hacer cosas todos los días en el hogar. Más cuando se tiene hijos, hay que hacer cosas. Y no solo la madre, no solo la esposa, el padre también tiene que involucrarse en el servicio del hogar. ¿Sí? Porque no somos esclavos los unos de los otros. Somos complementos los unos de los otros, y para eso estamos, para ayudarnos, para servirnos, para colaborarnos, para salir adelante en el nombre del Señor. Entonces, cuando usted ama el servicio se vuelve en un placer. Hoy hay gente que no está sirviendo en el protocolo, hoy hay gente que no sirve en la escuela de los niños, hoy hay gente que no quiere servir en el ministerio de alabanza, a lo mejor hay niñas que no quieren servir en el ministerio de danza, ¿sí o no? Porque se necesita pasión. El servicio se convierte en un placer cuando tú amas servir al Señor. Y le voy a volver a decir algo, se lo voy a volver a decir. Como la gente, como los rebeldes que dicen, yo no le sirvo a hombre, yo le sirvo a Dios. Pues bájate de esa nube, porque en el reino de Dios tú nunca le podrás servir a Dios sin servirle al ser humano, al hombre. Es más, la única manera que yo tengo de servir a Dios es estando esta noche aquí, impartiéndote la palabra, orando por ti, visitándote, ayudándote, colaborándote, ministrándote, liberándote. Ese es mi servicio para Dios. ¿Cómo es que tú dices que no le sirves a hombres, que tú le sirves a Dios? Es imposible. Para tú servir a Dios y no servir a los hombres, si es que eso existe, tienes que irte a Marte, a Júpiter, a Neptuno, a otra esfera, a la estratosfera. Así es sencillo. Pero aquí en la tierra, en la que Dios nos plantó, en la tierra que Dios va a redimir, usted tiene que servirle al ser humano, porque es la única manera de usted servir a Dios. ¿Sí? Es la única manera de usted servir a Dios. ¿Sí? Ay, pero es que fulano de tal es difícil. Ya el Señor lo dijo.
Ya el Señor lo dijo, que van a haber algunos difíciles de soportar. Así de sencillo. Hay algunos difíciles de soportar. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es que es difícil? Difícil eres tú, que por orgulloso no quieres servirle al que tú consideras que es difícil. ¿Sí? Necesitamos despojarnos de todo orgullo y de todo ego para poder convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Sí o no? Y el tercer aspecto es sometimiento. Sometimiento. ¿Sí o no? Tú no me puedes decir a mí que tú tienes autoridad espiritual, que tú tienes paternidad y tú quieres andar como una cabra loca. ¿Ah? Tú quieres andar como un chivo por ahí. No, es que en el reino de Dios no hay cabras, no hay chivos, no hay ovejas. Y el que llega como oveja se termina convirtiendo en restitución de la paternidad que Adán y Eva perdieron en el Edén, para romper el espíritu de orfandad. Así es sencillo. En el reino de Dios no hay ovejas, en el reino de Dios hay hijos, y las ovejas que llegan las pasamos de ovejas a discípulos y de discípulos a hijos del Dios viviente. Sí, pero que están sujetos y sometidos ¿a qué? A paternidad, a autoridad. Entonces eso tiene que ver con que, con obediencia. De hecho, la máxima expresión de la adoración y de la intercesión es la obediencia. Usted quiere ver una persona que ora e intercede y nada se le da, es un gran rebelde, es un gran desobediente. Porque el verdadero intercesor efectivo, que tiene respaldo del cielo, que tiene cielos abiertos, puertas abiertas y manifestación de respuestas divinas, es porque se somete en obediencia a las directrices apostólicas y proféticas. Entonces, el someterme a la voluntad y a los principios de Dios es un acto de adoración, sin tener que cantar un cántico, ya eso es adoración. Porque adorar no es cantar, adorar es vivir un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida que me lleva a mí a obedecer principios, valores, que me lleva a mí a obedecer preceptos, que me lleva a mí a someterme por encima de mis argumentos. ¿Sí? Pero es que la iglesia no me gusta, porque en la iglesia fulano de tal. Ese es el problema que también tienes en tu casa. ¿Ah? Que en tu casa no te gusta, porque te ordenan, porque te dicen, porque hay que hacer las cosas. Entonces, si no te gusta la iglesia, por eso, entonces, tampoco te gusta tu familia, por eso, ¿cómo haces para sacarte la sangre? Para quitarte el apellido. Simplemente lo que tú has considerado por años orden es un gran desorden y un gran caos. Entonces Dios cuando te llama, lo viene a ordenar. Entonces empiezas a tener molestias, empiezas a sentir incomodidad, ¿sí o no? Porque adorar es amar en extremo, ¿sí? Es imposible. ¡Ay, no aguanto más! No aguanto más. Es imposible. ¿Ah? Estar aquí con gripe, con malestar, si yo no los amara a usted en extremo. Lo que pasa es que yo no sé cuál es el amor que muchos esperan que yo les exprese. No entiendo. Pero el amor en su máxima expresión bíblica, teocrática, divina, es compromiso. Eso es amor. Compromiso. Es el compromiso que nos mueve para lograr el bienestar del otro. Eso es amor. Eso es amor. Lo demás es cursilería. Lo demás forma parte de los sentimientos, ¿sí? Y que no está mal, porque somos seres también sentimentales y emocionales, pero eso lo tenemos que educar. Eso nunca estará por encima del compromiso. ¿Entienden? Entonces, cuando tú amas en extremo, eso implica una vida de entrega.
¿Qué estoy haciendo yo aquí en estas 2 horas? ¿Y qué está haciendo usted? Nos estamos entregando, nos estamos dedicando los unos a los otros para ser amados, para ser edificados, al punto de vivir para beneficiar al ser o a las personas, ¿sí o no?, a quienes amo. Eso es amor. Ojalá usted lo anote, ¿sí o no? Ojalá usted lo anote, ¿entiende? Por eso es que cuando, no me dijo que me amaba, no me dio un beso, no me dio un abrazo, no me picó el ojo, no esto y lo otro. O sea, todavía hay gente en la iglesia considerando que eso es amor. Eso tiene que ver con manifestaciones de los sentimientos, que no está mal, pero eso no es amor. Le vuelvo a repetir, el amor en su máxima expresión es compromiso, comprometerme por lograr el bienestar del otro o de los otros, ¿sí? Así de sencillo. En Juan capítulo 4, verso 23 y 24, la Escritura habla acerca de que de los verdaderos adoradores al Padre. Y esto nos muestra que una generación de hombres, una generación de mujeres cuyo estilo de vida de obediencia al Padre modela realmente lo que es la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la genuina adoración al Señor. Y cuando habla proféticamente de esta generación, nos está anunciando a quién: al primogénito, del cual habla Romanos capítulo 8, verso 28 al verso 29, ¿sí? Al primogénito de entre muchos, ¿sí o no?, de entre muchos hermanos, que finalmente sería ¿qué? El modelo a seguir, que finalmente sería ¿qué? Que por causa de haberse entregado al 100% obediencia al Padre, vino a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje del reino? Junto a su cultura, el lenguaje del reino, junto a su cultura, es la obediencia a Dios a través de la palabra. Eso es lo que va a impactar el mundo. La pregunta es: ¿por qué dice adoradores al Padre? ¿Sí? Juan capítulo 4, adoradores al Padre, ¿sí? Entonces yo puedo entender Juan capítulo 4, versos 23 y 24, yo puedo entender entonces que existen varias razones, ¿sí? Varias razones. Yo no sé si usted tiene sueño. Existen varias razones. Jesús es el camino. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6 dice que Jesús es el camino para llevarnos al destino. ¿Cuál es el destino? El Padre. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. ¿Sí? El final del plan de redención es conocer al Padre. ¿Sí? No, escuche bien, no se puede discernir el reino sin discernir la paternidad de nuestro Dios. Hay gente hablando del reino y son huérfanos. No se puede discernir el reino de Dios sin tener claridad de lo que es la paternidad de Dios. Porque la esencia de Dios no es la creación. La esencia de Dios no es la edificación, porque Dios no vino a revelarse en Génesis capítulo 1
o en Génesis, como el edificador, como el redentor. No se vino a manifestar como el restaurador. Él se vino a revelar como creador, como padre, porque solo un padre puede crear, ¿sí? Y eso es su naturaleza. La paternidad no es una función de Dios. La paternidad es una naturaleza de Dios. Por eso los adoradores al Padre tienen clara su identidad de hijos. Y es la claridad en la identidad de hijos lo que les hace conquistar su herencia. Esa es la verdad. Entonces, cuando hablamos de verdaderos adoradores al Padre, estamos describiendo una generación de entrega, que se entrega sin reserva, pero no con desorden, sino con orden, en sometimiento y en obediencia a la verdad. Por eso la adoración tiene que ver con entrega, y eso implica una vida que manifieste el carácter de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús en el Getsemaní? ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Mateo capítulo 26, verso 36. En ese momento hubo una conversación entre el corazón, es decir, la parte emotiva, y el carácter. Cuando Jesús dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga, mi voluntad, sino la tuya. Está hablando que el corazón, porque el saber que la ira de Dios vendría sobre él era una experiencia que en su humanidad él no quería vivir, pero luego contesta que el carácter, y dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al principio dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la parte emotiva del corazón, pero al final termina hablando que el carácter, ¿sí? El carácter es lo que necesita hablar más fuerte que la parte emotiva, que la parte almática. Por eso Jesús dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí expiró, allí murió, prevaleció que el carácter. Y eso es y será el sacrificio de adoración más grande que haya ofrecido cualquier adorador en un altar. Jesús fue el primer adorador al Padre, que abrió el camino como una nueva generación profética que marcaría destino. Por eso, los que adoran al Padre son aquellos que, al igual que Jesús, dan el 100%. Y con esto entonces termina quedando sin efecto aquello que Dios pone un 50 y el hombre pone el otro 50%. No, señor. La generación de verdaderos adoradores al Padre, todo se dan a sí mismos. Y por eso no tienen problema en diezmar, por eso no tienen problema en ofrendar, por eso no tienen problema en dar primicia, por eso no tienen problema en vigilar, por eso no tienen problema en estar aquí hasta las 11:30 de la noche, hasta la 1 de la mañana, por eso no tienen problema en ir a la iglesia los domingos así estén quebrantados. No tienen problema de ir a la iglesia así no esté el Padre espiritual, así no esté el Padre en la casa, porque son verdaderos adoradores, gente madura, gente comprometida, gente que ama verdaderamente, gente que le apasiona el reino, y como les apasiona, entonces sirven con amor, porque tienen un fuego ardiente, y el servir es un placer, Por eso se llaman adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que el Padre anda buscando, ¿sí? Adorar en espíritu
tiene que ver con qué? Sería la pregunta. Adorar en espíritu tiene que ver con qué? Adorar en espíritu tiene que ver con hacerlo a la manera de Dios, no a la manera suya. No a la manera suya. Por eso es cuando me dicen a mí, ¿cuántas canciones vamos a ministrar? Bueno, siempre ministramos tanto, pero tienen que tener preparada 20. 20. ¿Por qué 20? Porque bueno, hay un fluir. Porque la palabra se va a desatar y el ambiente va a demandar. Así es así. Y la congregación tiene que saber lo que estamos entonando y cantando. Por eso las canciones tienen que estar escritas, tienen que ser proyectadas. Tienen que estar escritas, tienen que ser proyectadas, porque todo el pueblo tiene que estar sumergido, ¿sí?, en la adoración en ese momento, en los cánticos proféticos, ¿sí? Por eso es hacerlo a la manera de Dios. El espíritu de nosotros siempre está en adoración cuando es redimido por la sangre de Cristo, porque la naturaleza de todo espíritu es adorar, ¿sí? Adorar. Solo debemos permitir que nuestro hombre exterior, el alma, ¿verdad?, sea quebrantada por los procesos proféticos de Dios y nuestra obediencia sea redirigida a los mismos preceptos divinos, para que nuestro hombre interior, el espíritu renacido, ¿verdad?, pueda tener la libertad de manifestar la vida divina de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y adorar en verdad tiene que ver con obediencia, ¿sí? Con obediencia. Y yo no estoy hablando de una obediencia a ciego, no, sino más bien en creer y seguir el trazo que Dios ha dibujado para nosotros como casa apostólica, el trazo que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con seguir revelación, la cual no es otra cosa que los ojos de nuestra fe, a través de la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, para referirnos a la verdad, los hebreos utilizaban el vocablo emet, así como suena, E-M-E-T, emet, de la misma raíz de la expresión emuná, con H al final, que significa fe, Entonces, podemos decir entonces que la fe es una dimensión en la cual camina un verdadero intercesor adorador que ha recibido de él revelación que le hará caminar en obediencia a su voluntad perfecta y a su voluntad divina, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, tendríamos que abordar la dimensión del reino. Tendríamos que abordar la dimensión del reino. ¿Por qué? El reino de Dios tiene varias características a través de las cuales lo definimos y lo identificamos como algo también tangible. Y alguna de ellas, o la primera de ellas, que les hablé hace rato muy por encima, tiene que ver con cultura. El reino de Dios en su dimensión
dimensión, es una cultura, ¿sí? Del estilo de vida de un pueblo y la manifestación convirtiéndose en algo tangible, en algo real y no abstracto. Es allí y tenemos que ser diferentes. Y esa cultura tiene en las relaciones paternales, la relación paternal y de familia. Paternal, hablando de paternidad espiritual, y familia, hablando de iglesia, ¿sí? No ha conocido el núcleo principal del reino de Dios. Y esto se define como realmente lo que nosotros terminamos siendo o somos: una cultura y no una religión. Una cultura y no una religión, ¿sí? Pero el reino de Dios también es una dimensión ideológica, ¿sí? Es una dimensión ideológica, ¿sí? Y esta cultura se define y se sustenta a partir de ¿qué? De una ideología. Por lo tanto, el reino de Dios es una dimensión ideológica. La ideología determina la forma y la manera de pensar de las personas, estableciendo que un patrón de pensamiento. A mí me decían, sin este conocimiento, cuando yo me entregué lo primero, ay, pero es que te lavaron el cerebro. Sí, el cerebro, el cuerpo, la mente y todo me la lavaron con la sangre de Cristo, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, el reino de Dios como ideología establece patrones de pensamiento que se traducirán en ¿qué? En patrones de conducta, ¿sí? Que no tienen que ver con nuestra antigua conducta, sino una conducta divina. Es decir, la forma de pensar establecerá una forma de actuar y por ende establecerá hábitos y por ende establecerá cultura. La Biblia no es un libro escrito. La Biblia no es un libro de leyes escritas ni dictadas por un juez, sino que la Biblia, la palabra de Dios, es un manual de conducta escrito de un padre que busca instruir a sus hijos en un estilo de vida que manifieste el carácter de su reino como un reflejo o testimonio de quién es Dios. Eso es todo. Eso es todo. Por eso el poder espiritual, territorial de un lugar lo define una línea de pensamiento, ¿sí? Número 3, el reino de Dios es gobierno. Se los he dicho, se los he enseñado y he tratado de demostrárselo. Fuimos llamados a influir sobre las circunstancias que no están alineadas a la voluntad perfecta dentro del orden del reino y del gobierno de nuestro Padre Celestial. Para esto se nos otorgó una autoridad apostólica, se nos otorgó autoridad profética, con la cual transformamos las circunstancias de tiempo, lugar y persona, poniéndolas en la línea con el destino profético trazado por nuestro Dios a través de ¿qué? De la intercesión, como por ejemplo, y esto se define como ¿qué? Como diarquía, es decir, gobernar a través de otro. Dios gobierna a través de la iglesia. Bajo esta autoridad somos lanzados ¿qué? A la conquista de territorios,
a la conquista de familias, a la conquista de personas, a la conquista de ambientes que envuelven territorios que están plagados de tinieblas y oscuridad. Establecemos dominio en los aires para remover a través de la proclama, de la declaración profética, de la intercesión, remover las tinieblas y el ambiente que ha estado viciado, que las mismas tinieblas han querido establecer por años en ciudades, en familias, en personas, en lugares, en objetos, ¿sí o no? Número 4, el reino de Dios también es una dimensión de sobrenaturalidad. El reino de Dios es una dimensión de sobrenaturalidad. Todo lo que Dios hace, lo hace a partir de su poder sobrenatural. Debido a que la sobrenaturalidad es parte de su naturaleza. La Escritura nos define a Dios como un arquitecto, como un diseñador, como un constructor. Él nos delegó a nosotros, sus hijos, la autoridad para establecer diseños divinos aquí en la tierra. Como hijos de Dios somos constructores, como hijos de Dios somos edificadores. La palabra hebrea para hijos es Ben, B alta E N, Ben, que significa constructor, significa edificador. Nosotros somos complemento, constructor y edificador con Dios. Y esto por el poder y la autoridad que Él nos ha otorgado a nosotros como sus hijos, ¿sí? Por lo tanto, la sobrenaturalidad de su reino para construir y edificar, nosotros sus hijos debemos movernos en esa misma dimensión. Para ello, a partir de que, va a repetir, de su dabar, así como suena dabar con B pequeña, dabar con B pequeña, B es con N, no con M. Dabar con B pequeña significa crear la tierra, y en acuerdo con el saber de la palabra revelada vamos a coser el cielo con la tierra para que los diseños de Dios se manifiesten de una manera sobrenatural y poderosa en el nombre de Jesús, en personas, en familias, en empresas, en lugares, amados, en el nombre del Señor. Número 5, el reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión de tiempo profético. ¿Sí? El caminar bajo lo revelado por nuestro Padre eterno nos lleva siempre a un mover profético, a un mover profético, a un mover profético, hacia un destino profético, quebrando lo intrascendente en las personas y llevándolas a lo trascendente. De lo pasajero hay que llevarlos a lo eterno, dándole el sentido real a su existencia.
no enamorando a la gente con la tierra, sino enamorando a la gente con lo eterno. Por eso Pedro dijo: buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Sí o no? Porque a partir de aquí es el reloj profética espiritual, corre paralela con la dimensión natural, pero se sobrepone a ella. Subyugándola, ejerciendo de ella hasta establecer el dominio del reino de Dios y su gobierno en pleno, sobre tiempo, sobre lugar, sobre personas, sobre naciones, sobre ciudades y sobre continentes, en el nombre del Señor. Por eso crea un ambiente. ¿A quién no le gusta esta enseñanza? ¿A quién se desconecta de una enseñanza como esta? A quien quiere depender del hombre dentro de la iglesia. Por eso no van el domingo a la iglesia, porque quieren depender es del hombre, no de Dios. Porque quieren depender es del hombre, no de Dios. Yo no puedo depender del hombre en cuanto a mi salvación. Yo tengo que depender del hombre de Dios y de la mujer de Dios en cuanto a mi crecimiento por la palabra que se les es revelada. Pero yo no puedo depender del hombre en cuanto a mi salvación, en cuanto a las cosas que como agente transformador responsable del reino de Dios yo tengo que hacer. Entonces, la aplicación de estos principios crea un ambiente dentro de ¿qué? De una dimensión divina que debe ser mantenida, que debe ser alimentada. ¿Para qué? Para que prevalezca, para que vaya en aumento, abarcando cada vez que más personas, más territorio y envolviendo a más personas. Una persona que reciba la revelación de esta palabra, yo le aseguro que el domingo llega con un alma nueva, con un alma nueva. El reino de Dios se extiende a partir de nosotros. Anota, el reino de Dios se extiende a partir de ti, creando una jurisdicción, revelación. Y es aquí donde la adoración es aquí donde la intercesión juega un papel fundamental, porque la adoración intercesora por un ambiente se mantenga, ¿sí? Porque la adoración está relacionada, debe estar relacionada con autoridad. Entonces, un principio fundamental que nosotros somos, que si rendimos lo que nosotros tenemos, que si y representamos finalmente a quien nosotros estamos adorando, entonces las cosas tienen que cambiar para bien. Al cederle, Él nos autoriza, es decir, Él nos revela, Él nos asigna para un propósito específico. Y esa autoridad es poder. Y a través del poder ejercemos que domine. Y a su vez la autoridad establece que gobierno. Y se gobierna a partir de ¿qué? De decretos. Y los decretos nos llevan ¿qué? A la conquista. Y la conquista nos lleva ¿qué? A la victoria. ¿Sí? No es de gritar yo tengo la victoria, ¿sí? Es
le vuelvo a repetir, cederle, escuche y anote, es cederle a nuestro Dios autoridad. ¿Para qué? Para que Él nos autorice. Es decir, Él nos va a revelar y nos va a asignar para un propósito específico. Y esa autoridad, ese poder, y es a través de ese poder que vamos a ejercer dominio, y es a través de ese dominio que vamos a ejercer autoridad, y esa autoridad se va a establecer como gobierno y vamos a gobernar a través de decretos. ¿Para qué? Porque esos decretos nos van a llevar a la conquista. Y la conquista nos va a llevar ¿a qué? A la victoria. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso tenemos que guardar nuestra boca. Por eso tenemos que guardar nuestros labios. Que nuestros labios no hablen engaño. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Sí? Hay gente que intercede en la iglesia, pero no son efectivos, porque en la casa de lunes a viernes lo que hacen es puras vulgaridades y groserías. Hasta le recuerdan la madre a los hijos. Están en un ambiente de ira, de rabia, de impotencia, que no han podido ni siquiera santificar sus labios, y hasta sus propios hijos le recuerdan quién es su madre, pero de una manera obscena, maldiciéndose ella misma como madre. Y los padres también. Los padres también. Y se quedaron callados y no escriben nada. Pero los labios, para poder decretar, tienen que ser guardados y santificados. Un labio o unos labios groseros y vulgares entre semanas nunca serán efectivos en una reunión de celebración. Nunca serán efectivos. Nunca serán efectivos. Nunca. De hecho, hay gente que ni siquiera puede abrir los labios para cantar los cánticos los domingos, porque entre semanas lo que han es hablado un fluir de grosería y de vulgaridad. No tienen temor, perdieron el temor. ¿Entienden? Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para combatir eso? Intimidad. La intimidad te va a llevar a la revelación verdadera. La revelación verdadera te va a llevar a la autoridad. Y la autoridad va a fluir poder, dominio, gobierno, conquista y victoria. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? 40 y 50 personas aquí conectadas y son las mismas 2 o 3 que las que siempre comenten. Pero Jesús, al salir del Jordán, dijo esto. Le voy a decir algo. No existe un intercesor efectivo que no pueda cruzar y accesar la puerta que en el 2024 Dios nos ha abierto. Jesús, al salir del Jordán, dijo, ¿qué dijo? Y yo siento una gloria de Dios tan tremenda aquí, que no puedo hablar en otras lenguas porque estoy enseñando. Pero Jesús, al salir del Jordán, dijo, a partir de esta hora, al salir del Jordán, a partir de esta hora, verán al Hijo del Hombre caminar a cielos abiertos, a puertas abiertas, ¿sí o no? Porque eso implicaba que a partir de ese momento la dimensión sobrenatural del reino estaría en él y con él, que lo imperecedero afectaría a lo perecedero, que lo eterno influiría en lo pasajero y que lo perfecto tocaría lo imperfecto. En el nombre del Señor Jesús, que el cielo de Dios interrumpiría e irrumpiría en el
cielo del hombre, afectando toda la estructura básica de los tres aspectos de la dimensión natural, como son el tiempo, el lugar y la persona. Eso es lo profético, afectar tiempo, lugar y persona. Y eso implica en el hebreo que se le llama Sulam Hashamaim, que significa paso, acceso, ducto, escalera, puerta abierta que comunica el cielo de nuestro Dios con el cielo nuestro o con el cielo natural. Una dimensión de poder, una gloria revelada. Por eso los cielos se le abrieron y el sol se detuvo en Gabaón. Josué capítulo 10. El cielo se abre y Juan en la isla de Patmos ve una puerta abierta, como la puerta que vimos nosotros cuando pisamos el 31, ya para 1 de enero vimos una puerta abierta y una voz que le llama, hablando de Juan en Apocalipsis capítulo 1 verso 9 al 20. Saulo, dice la Biblia, rodeado por un resplandor de luz blanca. Hechos capítulo 9 verso 10 al 18. Y como estas evidencias, hay muchas otras experiencias que nos narra el Señor en esta noche. Y un elemento común en todas estas personas es que fueron el medio para que esta experiencia se viviera. ¿Y saben cuál fue el medio para que esta experiencia se viviera? La intercesión o la adoración intercesora. Por eso usted no puede llegar a una celebración ahí como un mudo, como un ciego. Usted tiene que abrir los labios. Usted tiene que ver espiritualmente, tiene que profetizar, usted tiene que interceder proféticamente, usted tiene que ver por el Espíritu lo que Dios quiere hacer y no va a estar ahí todo apachurrado ahí, todo cansado ahí. No, amado, tiene que estar activo. Por tanto, cuando adoramos, cuando intercedemos, provocamos que los cielos se abran. Provocamos que los cielos se abran. Provocamos que lo sobrenatural se active. Provocamos que el ámbito para influenciar se amplíe para una mayor revelación concedida. Que el reino de Dios se establezca, transforma. En el nombre de Jesús yo le hablo a esa empresa, a ese emprendimiento, a eso que tú has soñado, le hablo ahora que venga existencia. Y yo profetizo que es afectado tiempo, lugar y tu persona para bienestar, para favorecerte, para engrandecerte, para levantarte. Pero te conviertes primeramente en un hombre y una mujer temerosa de Dios, pero de verdad, que se santifique en los labios, se santifique en el corazón, se transforma en la mente, se renueva de gloria en gloria y de día en día para ver manifestado el reino de Dios en su vida, para que te sea concedido todo lo que se ha profetizado a favor de ti, para que el reino de Dios se establezca, transformándolo todo en el nombre del Señor. El ambiente sea saturado de la gloria de Dios y lo eterno tome lugar en medio de los pasajeros en el nombre de Jesucristo. Y en la medida que adquirimos conciencia de la magnitud de los efectos de la intercesión y de la adoración y nos volquemos llenos de pasión para establecerla, veremos una manifestación más constante, más diaria de los cielos abiertos y de la gloria de Dios revelada a nuestras vidas. A mayor intercesión, mayor poder. A mayor adoración, mayor gloria. Y a mayor gloria, mayor dominio y mayor gobierno de las situaciones y de las circunstancias en el nombre del Señor Jesús.
en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Yo no sé si usted está cansado. Están cansados. Sí. Continúen, seguro. La palabra revelada. Mañana voy a poner un escrito en el grupo. Voy a ver cuántos van a contestar. Y se lo digo aquí ahora a todos. Yo no respondo amén. A mí los amén no me gustan cuando pongo un escrito. Porque un amén es una expresión, la expresión más fácil. La expresión más fácil de salir para que me digan, no, si yo lo tomé en cuenta y yo respondí. Por favor, eso no es adoración. Pongo tremenda enseñanza, tremenda palabra para decir amén. O ponen amén, así es, Padre. Entonces, como me ponen Padre, creen que yo me voy a satisfacer con eso. No, amado, por favor, seamos maduros. Si hay un escrito, si hay una enseñanza como la que puse hoy acerca, ¿cuál fue la enseñanza que puse hoy? ¿Para qué quieres un padre espiritual? Esa fue la enseñanza. ¿Para qué quieres un padre espiritual? ¿Y sabes por qué lo estoy mencionando? Por lo que voy a decir, o por lo que voy a enseñar. Aquí está. ¿Para qué tengo un padre espiritual? ¿Puede amarme si no me dejo amar? ¿Puede cuidarme si no me dejo cuidar? ¿Puede restaurarme si no me dejo restaurar? ¿Puede ayudarme si no me dejo ayudar? Y ahí puse el escrito. 11 le pusieron manito, corazoncito. Yo no sé qué tengo que hacer yo con eso. Yo no necesito un trasplante de corazón, por tanto corazón que ponen ahí. Hubo como 2 o 3 comentarios coherentes con el escrito, ¿verdad? Porque lo demás ponen es amén, 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 amén. El amén hoy en día es utilizado como una muletilla religiosa para salir del paso, pero con eso nos estamos ejercitando, estamos analizando. Y sé quienes ignoraron el escrito, pero los que ignoran el escrito, los que no hacen nada, ni siquiera la ven, es una situación difícil con el tema, en su mayoría, ¿entienden? Pero lo que les quiero decir es que la palabra revelada me afirma en identidad de hijo y quebranta el espíritu de orfandad, removiéndome del pasado. La palabra revelada me afirma en el presente, proyectándome donde, hacia mi destino. Dios toma al huérfano. ¿Dónde lo toma? Salmos capítulo 68, verso 5. Toma al huérfano, ahí en Salmo 68, 5. Lo hace hijo, lo pone en una familia, lo ampara, lo afirma, quebranta el cautiverio religioso y le traza un destino profético, es decir, le revela para qué lo trajo al planeta Tierra. Y esa revelación te va a dar una visión. Salmo 68, ¿sí? Verso 5. Ejemplo, un ejemplo de eso. Nada más y nada menos que Dios se le revela a Pablo y le muestra su propósito. Le aclaro entonces el panorama. Lo profético siempre me va a trazar una ruta, ¿sí? Hace difícil que el enemigo me saque del camino, y esto hace que yo sea más eficaz en lo que hago, porque entre más específico sea el trazo profético, más efectivo seré.
Y entre más efectivo soy, más eficaz soy en lo que hago. La persona efectiva es la que le mandan a hacer algo y lo hace. Ese es el efectivo. Pero el eficaz hace. Que lo que conoce, ¿sí?, en el contexto de lo que está haciendo, lo haga con excelencia, y las implicaciones que eso tiene significa ser profético. Por eso lo profético siempre traerá excelencia, correcto. Lo profético siempre trae excelencia. Y por eso los que somos proféticos se nos vienen encima muchos enemigos, porque hay enemigos de la excelencia. Lo profético no es perfección o perfeccionismo. Lo profético es excelente, es excelencia. Lo profético que trae activación, trae impartición y trae proyección. Lo profético trae activación, trae impartición y trae proyección. Número uno, activación. Tiene que ver con que lo primero que se activará proféticamente en tu vida es la naturaleza del reino de Dios en ti. ¿Y cuál es la naturaleza del reino de Dios? Justicia, amor. Paz y verdad, que te llevan a la consagración y a la santidad. Te toca o me toca, se nos activa un despertar. Pero luego, para sacarme de la condición en la que estoy, para establecerme en lo que Dios dijo que va a hacer en mi vida. Eso es impartición. Y proyección es que a través de lo profético vamos a ser guiados, impulsados estratégicamente hacia nuestro destino. Porque cuando Dios trae una revelación, el panorama se aclara, se define para nosotros un destino, y entonces empezamos a caminar sobre aquello que nosotros llamamos y conocemos como mover profético. ¿Sí? Por eso, los tres aspectos del mover profético, o el triarmónico profético, es tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Eso es lo que afecta a lo profético: tiempo, lugar y persona. ¿Sí? El tiempo, en el hebreo encontramos tres palabras para tiempo en el hebreo. La número uno, no voy a volver a repetir, si me escuchan. Si no me escuchan, no voy a volver a repetir. Tiempo en el hebreo con respecto a lo profético es Z-M-A-N. Z-M-A-N, Zman, que es el tiempo que se puede medir. El tiempo que tú lo anticipas en segundos, minutos y horas. ¿Sí? La segunda palabra hebrea para tiempo es Moed, como suena. Moed, M-O-E-D, D de dedo, M-O-E-D de dedo. Moed, que es el tiempo medible. Es también el tiempo anticipable, pero por ciclos. Por ejemplo, las festividades del Señor
las estaciones del año son tiempos medibles, pero en ciclos repetitivos. Y la otra palabra para tiempo en el hebreo es et, pero no iti, sino et, que es el tiempo no medible, no anticipable. Es el tiempo et, es el tiempo que solo viene por revelación. El enemigo no tiene el tiempo et, no tiene acceso al tiempo et, el enemigo. Por ejemplo, cuando Moisés nació, Faraón lo buscó para matarlo, pero no lo encontró. Y se crió ¿dónde? En su propia casa. En su propia casa, en un tiempo et, se crió Moisés. Aunque Faraón lo buscaba para matarlo, a través del tiempo et, Faraón nunca lo consiguió, aunque vivía en el mismo palacio. ¿Sí o no? Entonces, el caminar en el mover profético me activa en los tiempos eternos, y esto me hará siempre caminar al ritmo de Dios, al ritmo que Dios estableció para mi vida. Entonces la agenda del cielo tomará lugar en mí. Tomará lugar en mí. Yo no sé cuántos ya, para ver 5, 6, 7 cámaras se han desconectado, 7 personas se han desconectado. Imagínese usted. Y con ellas no sé cuándo. Pero como producto de esto que les estoy diciendo, el enemigo nunca nos tomará por sorpresa. Ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 6. Dios le abre los ojos al criado de Eliseo, y esto es un despertar totalmente. Y cuando abrió sus ojos, cerró los ojos de sus enemigos y anuló los planes de las tinieblas, porque cuando hay profeta de Dios, Satanás no tiene decretos. Y por más que Satanás quiera decretar, por haber profeta de Dios echará por tierra todas las artimañas del diablo. Se levante Jezabel, se levante Acab, se levante quien sea, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestro otro lado, mas a nosotros no nos llegará, en el nombre de Jesucristo. Porque el tiempo de Dios siempre anticipa los tiempos del hombre. Los tiempos de Dios siempre anticipa los tiempos del enemigo. Por eso tenemos que estar conectados con el cielo, no con la murmuración, no con la queja, no con el chisme, no con la murmuradera, no con la ausencia, no con la falta de compromiso. No, tenemos que estar conectados con el cielo. Y si estamos conectados con el cielo, vamos a tener amor por el servicio. Y si tenemos amor por el servicio, vamos a tener una pasión y una llama encendida por hacer lo de Dios y no por hacer lo que no es de Dios. Entonces veremos la puerta abierta que se nos ha abierto en este 2024, sí, y nos llevará a la conquista, y la conquista nos llevará a la victoria, y la victoria nos hará disfrutar de nuestra herencia. Y cuando disfrutemos de nuestra herencia, entonces estaremos plenos, ¿sí o no? Porque el que no deje a padre, a madre, a esposa, a hijo, a hija, por causa de mí no es digno de mí, pero si lo deja, recibirá 100 veces más en esta tierra y para arrebatar la vida eterna. No te está diciendo que votes a tu familia, no te está diciendo que votes a tu esposa, no te está diciendo que votes a tus hijos. La sangre de Jesucristo los cubre. El Señor reprenda al diablo. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en tu vida tiene que tomar preeminencia, señorío y primordialidad el reino de Dios, el Señor, para que todo lo demás, el hogar, los hijos, la esposa, los herederos, las generaciones estén cercadas, estén seguras. Y entonces habrá en nuestras generaciones, no solo en nosotros,
en nuestras generaciones habrá un despertar, un levantamiento, un establecimiento en la tierra de conquista, en la tierra de herencia. Ya no será la tierra de promesa, sino la tierra de mi herencia. ¿Cómo lo haremos? Despertando, levantándonos y estableciéndonos para conquistar y tener victoria. Lo voy a volver a repetir. Necesitamos despertar a la generación que está esperando por nosotros. Necesitamos levantarnos y necesitamos establecernos en el reino. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la tierra de conquista, para que puedan heredar y para que puedan disfrutar. Lo profético primero te despierta para luego levantarte. ¿Usted alguna vez ha visto un dormido levantado? ¿Usted lo ha visto? Yo sí lo he visto a los sonámbulos, pero chocan por todas partes, se golpean, hablan incoherencia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que están conscientes. Lo profético primero te despierta para luego levantarte. Es decir, te sacará de la condición en la que estás para llevarte a una condición superior. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética te ala, te ala, te ala y te pone en esa posición. ¿Cuál es el mayor ejemplo? El ejemplo es Israel en Egipto. En Egipto, ¿sí o no? Israel en Egipto. En Egipto le faltaba visión. En Egipto le faltaba visión. Cuando salió de Egipto, subió a la cúspide y fue allí donde pudo ver la tierra prometida. El sistema del mundo faraónico nunca te va a dejar tener visión. Hay gente que puede estar en las iglesias, pero con el mundo, el sistema del mundo adentro. Y por eso no puede ver su tierra, no puede ver su herencia, no puede ver su conquista, no puede ver su tierra prometida. Porque la esclavitud hoy no es física, la esclavitud hoy es mental. Cuando usted ve a una gente expuesta a una palabra reveladora con potencia de Dios y del Espíritu, hablándote después de la queja, de la murmuradera, de la cuestión, sí, es una persona que está sumergida en esclavitud mental, sumergida, una persona negativa, que es como el Orinoco. ¿Sabe cómo es el Orinoco? Como aquí todos son venezolanos, le estoy hablando del Orinoco. ¿Sabe cómo es el Orinoco? El Orinoco no se le encuentra orilla. Así hay gente esclava en la mente, que Dios los expone a la palabra, pero el Espíritu de Eternidad es tan fuerte en ellos que nada los hace cambiar. Nada los hace cambiar. Es más, no reciben más. Pero lo profético te da una visión clara. Proverbios capítulo 29, verso 18. Lo profético te da una visión clara. ¿Sí? La tierra, que es el lugar donde Dios me posiciona, es la tierra de mi herencia. Ya te hablé del tiempo, ahora te voy a hablar del lugar, del triarmónico profético, de los tres aspectos proféticos. La tierra donde Dios me posiciona es la tierra de mi herencia. El caminar en el lugar correcto es lo que me va a asegurar la conquista y la victoria. Cuando el Padre nos posiciona en un lugar, nos asegura la victoria. Y ese lugar, o desde ese lugar, es de donde entonces vamos a ejercer la autoridad delegada por Dios. Por ejemplo, vemos la vida de Ruth. ¿Cuántos conocen la vida de Ruth? Yo lo he enseñado, lo he predicado.
Ella tuvo que moverse a la tierra de su herencia y fue allí, en la tierra de su herencia, donde encontró su destino profético. ¿Sí? Otro ejemplo lo vemos en la vida de José. Dios lo lleva a Egipto en lugar de que de su proceso, pero también para tomar lugar la conquista, ¿sí? A través de la victoria que Dios le entregó para poder finalmente gobernar. El someterse a los procesos de Dios en un lugar activará juicio sobre tu enemigo local. Y lo voy a volver a decir para los que no les gusta: la solución no es irse de Venezuela. La solución no es moverse de donde estás, a menos que Dios te diga. La solución es someterte a los procesos de Dios en el lugar donde tú estás, y ahí Dios activará juicio contra tus enemigos en el nombre de Jesús. Porque otro ejemplo lo vemos en Caleb y Josué. Ellos siguieron la palabra dada por Dios y se movieron proféticamente ¿dónde? A la tierra de conquista. Y el otro aspecto, ya le hablé del tiempo, el lugar, y ahora te voy a hablar de personas, que es el triarmónico profético, o los tres aspectos proféticos que afectan el trazo de Dios. Cuando te voy a hablar de personas, esto es determinante. El caminar con las personas que forman parte del diseño para mi destino es determinante. Por eso es que no me voy de la iglesia, no, ya tú no eres mi padre espiritual, no, aquí es una locura, pero bueno, yo como ministro de Dios nunca he manipulado y controlado a nadie. Lo que he hecho es enseñar y edificar. ¿Se quiere ir? Lo despedimos con una bendición, con una oración. Decretamos bendición sobre su vida, porque el Padre bendice. El faraón es el que persigue, es el que manipula y controla. Los padres no, los padres verdaderos bendecimos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de personas, es determinante, porque el caminar con las personas que forman parte de mi diseño y de mi destino profético es determinante. Si nos entrelazamos con personas incorrectas, ay, es que es mi amigo, que es mi amiga, pero aquí no existe eso. En el reino de Dios no existe eso. En el reino de Dios existen relaciones y conexiones de propósito, ¿sí? Pero si nos enlazamos con las personas incorrectas o nos desligamos de las personas correctas, atrasaremos horriblemente el proceso y por ende nos costará mucho más llegar a nuestro destino. Esa es la verdad. Por eso es necesario tener revelación, es necesario tener carácter formado, porque el carácter y la revelación nos hará discernir cuáles son las personas verdaderas con las que el Padre nos une, nos entrelaza, y las personas de quien el Padre eterno nos separa. Hay gente que le encanta buscar profetas en todos lados. Siempre lo digo y no lo voy a cansar de decir hasta que la iglesia madure. Ay, que yo necesito que alguien me hable, que alguien me diga. Yo necesito un profeta. No, usted no necesita un profeta, usted necesita un brujo. Que los profetas no hablan así por caprichos o por necesidades humanas. Los profetas hablamos porque hay un trazo de Dios a través de una palabra para tu vida.
pero tienes que entrar en sometimiento y en obediencia para que puedas ser formado, para que puedas ser edificado, porque el profeta no solamente te va a anunciar un futuro, el profeta te va a edificar en el presente, porque si usted no madura en el presente, usted nunca podrá estar preparado para lo que el futuro profético tiene para usted. ¿Hasta cuándo buscar profecía? ¿Hasta cuándo buscar palabra profética? Es que no le basta tener un propio profeta en la casa. Es que no le basta tener un propio profeta que te edifique. Entonces usted lo que quiere es un adivino. Y los adivinos son brujos. Eso es lo que usted quiere. Pero el profeta de Dios, el vidente de Dios, lo que hace es edificar, exhorta, consuele, corrige y edifica. Ese es el profeta verdadero. Y en medio de la corrección, de la edificación, entonces el profeta de Dios tiene alguna revelación de algunos aspectos futuros que tienen que conectarse y entrelazarse con lo que se está corrigiendo y edificando en tu presente. Pero eso no gusta. Eso no gusta. Eso no gusta. Porque yo quiero es que me digan con quién me voy a casar, qué casa voy a tener, en qué urbanización voy a vivir. Yo quiero que me profeticen el Corolla 2025, el Corolla 2024, y que me profeticen los dólares, los euros. Por amor a Dios, usted no va a estar, pero fuera de orden. ¿Ah? Fuera de orden. Fuera de orden. Así es sencillo. Fuera de orden. Segunda de Crónicas 20, del 35 al 37. Dice que el rey Josafat estableció amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado ¿a qué? A la impiedad. Y como producto de esto vinieron consecuencias a su vida. ¿Cómo podemos estar haciendo alianzas emocionales, anímicas, almáticas y sentimentales con los impíos, con los que practican continuamente impiedad? ¿Cómo? Dígame cómo. ¿Cómo? Otro ejemplo lo vemos con David, Jonatán. David fue un hombre muy sabio que supo establecer conexiones con gente de propósito. Primera de Samuel capítulo 20. Cuando puedan lo leen. Primera de Samuel todo el capítulo 20. Y bueno, voy a terminar con esto para ya dejarlos tranquilos, para que se vayan a dormir y para que alguno no diga, ay, esto lo está diciendo por mí. Bueno, eso que lo estoy diciendo por usted, sí lo estoy diciendo por ti, o el Señor lo está diciendo por ti. Porque si estás aquí en esta sala conectada es por ti, no por más nadie. Características. Yo voy a hablarles ya para finalizar esta parte y por la noche de hoy. Características del mover profético de Jesús. Usted ve a Jesús caminando alineado al tiempo correcto. Donde Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 21. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Del verso 16 al 21 dice así: vino a Nazaret, de donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los estudiosos de la Biblia nos señalan entonces que existen en el primer pacto 316 profecías específicas sobre el nacimiento de Jesús. Otros ejemplos los podemos ver en Juan capítulo 12 verso 23, Juan capítulo 2 verso 4, Juan capítulo 7 verso 30 y Juan capítulo 8 verso 20. Jesús visitó lugares porque estaba escrito que esas regiones Dios las visitaría causando gran asombro. Los profetas hablaron de este poderoso mover de milagros. Hablaron de ese mover poderoso de milagros. Mateo capítulo 4 versos 13 al 16 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús, escúcheme lo que le voy a decir. Ya me voy a ir. Escúcheme lo que le voy a decir. Jesús caminó con las personas correctas. La pregunta es: ¿con quién estás caminando tú? Jesús caminó con las personas correctas y creó escenarios proféticos para sus generaciones, comenzando con sus 12 apóstoles. Ejemplo, le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Y vemos a un Pedro frente a una cosecha de 3,000 y después de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque caminó con el amigo, con la amiga. Porque caminó con las personas correctas. Entonces hay gente que quiere caminar con todo tipo de personas. A veces, mira, a mí me han invitado para ciertos lugares y escenarios y yo digo no. Y a veces he tenido que pedir perdón y lo pido de todo corazón, pero es que Dios no me deja. Dios me habla y me dice que no. Y uno tiene que aprender a cuidarse. Así de sencillo. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. La gente dice: pero es que a mí me cuida Dios. Sí, a ti te cuida Dios, pero tú tienes que ser responsable con tu parte. Usted tiene que ser responsable con tu parte. Así de sencillo. Hay personas, lugares y tiempos que no nos convienen. Y las personas que son las correctas, a veces yo no las valoro, a veces no las honro, a veces no les doy el valor que les debo tener. Entonces, ¿por qué? Porque hemos creído que la valoración tiene que ver con las cosas materiales. Amado, eso es lo último. Demostrar honra o valor a una persona. O sea, tiene que ser quebrantada esa mentalidad materialista y
volvernos a la esencia del reino, a los valores, a los principios, a la esencia divina de las personas, al propósito. Hay personas que no son personas, sino son propósitos de Dios caminando como regalos para tu vida, para llevarte a tu destino, para llevarte al mover profético, ¿sí o no? Pero necesitamos nosotros madurar, necesitamos entender. No, hombre, yo que tenía malestar, ya se me quitó el malestar y ahora quiero hasta vigilar aquí. Vamos a orar para que usted se vaya a dormir. Usted tiene sueño. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, te bendecimos y te damos gracias en esta noche, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey sobre nuestras vidas. Señor, proclamamos en esta noche tu señorío y tu gobierno sobre nosotros, Dios mío. Ayúdanos a caminar en obediencia, ayúdanos a caminar en honra, en firmeza. Anulamos todo el matismo, todo emocionalismo, toda desvalorización y toda deshonra de nosotros. Y te ponemos a ti como la preeminencia en nuestras vidas, como lo primero en nuestras vidas. Señor, en esta noche, guárdame, guárdame. Necesito caminar con la gente correcta, con la gente que le da valor agregado a mi vida, Señor. Con la gente que tú has asignado para mí, Señor. Necesito caminar en la dimensión de tu reino. Necesito convertirme, Señor, en un intercesor, en un adorador auténtico, genuino. Padre, necesito tener intimidad, necesito tener revelación, necesito autoridad divina para fluir en poder, en dominio, en gobierno, en conquista y finalmente en victoria, Señor de la gloria. Padre, yo declaro que a mayor adoración, mayor gloria, y a mayor gloria, mayor dominio, y a mayor intercesión, mayor autoridad, mayor consagración. Dios mío, purifícanos y lávanos a través de esta palabra impartida en esta noche para poder caminar y para poder seguir adelante, Señor. Dios mío, yo profetizo y declaro activación profética en nosotros. Declaro que hemos sido impartidos por la palabra profética y por ello nos proyectamos y afectamos tiempo, lugar, personas y ambiente para que tu reino sea establecido, para que tu reino sea manifestado, para que tu reino sea predicado, Señor, para que tu reino venga a nosotros, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, guárdanos en esta noche, cúbrenos con tu sangre, Dios mío, que podamos todos tener un sueño reparador, Dios mío. Señor, ponemos delante de ti nuestro consciente y subconsciente, Señor, para que sea, Señor, guardado con la sangre de Cristo. Señor, para que solo soñemos tus planes y tus propósitos eternos. Atamos toda oposición, toda interrupción, toda pesadilla, toda perturbación, la atamos en el nombre que es sobre todo nombre y afectamos, Señor, favorablemente el tiempo de nuestro descanso para meditar en ti, para meditar aún en el sueño, en esta palabra impartida, en esta activación, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nos preparamos, Dios mío, nos preparamos para una celebración gloriosa el día domingo, donde habrá manifestaciones de señales, de milagros, de prodigios, de maravillas. Dios mío, activo una visitación angelical este próximo domingo, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, activo ahora el poder multiplicador, Dios mío. Todo discípulo que está aquí en la sala debe llevar a un alma nueva que nunca haya ido a la iglesia, Dios mío, para que tu reino sea establecido, Dios mío, en esas personas, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda, Señor, a cada discípulo, a cada hijo de la casa, cada familia, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente. Guarda a los que están dentro y fuera de Venezuela, Dios mío. Cúbrenos con tu sangre. Que tu voluntad y tu propósito perfecto sea, Dios mío, engrandecido en nuestras vidas y que podamos hacer agentes de cambio
agentes de transformación en un mundo tan necesitado de ti, Señor, de gente que tenga firmeza en las cosas de Dios, de gente seria en las cosas de Dios, de gente que esté comprometida y que ame con pasión tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.